Y bien, mis amigos, regresamos aquí al tercer segmento de La Otra Realidad. Hoy, viernes 21 de junio del año 2019. Pasa y pasa el tiempo y nos salen más canas a mí y a usted, pues también, tal vez le salen canas o tal vez se le cayó el pelo como el sapo. Pero bueno, aquí estamos todos nosotros aquí compartiendo esta noche en La Otra Realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico. Tenemos diversidad de temas, aquí pues traemos la situación mundial y la vemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva. Bueno, hablé hace un momentito precisamente del derribo del dron norteamericano de vigilancia en aquella zona y claro, Trump hablaba de represalias inmediatas, aunque luego se retractó, como dijo, reculó, echó para atrás, espérate, no es lo mismo con guitarra que con violín, pero eso lo hablaremos en un momentito. Lo que es importante es tratar de entender, ¿no?, lo que es el estrecho de Hormuz. Este es, ¿no?, un paso que hay entre Omán, entre la nación de Omán e Irán, ¿no?, que sale por ahí del Golfo Pérsico y entonces de ahí salen las rutas internacionales. Algunas van a través del estrecho, cogen diferentes rutas, unas cogen por Sudamérica, otras cogen obviamente por el canal de Suez, otras cogen hacia Asia, etc. Una quinta parte del petróleo que se produce en todo el planeta sale precisamente de ahí. Y claro, el petróleo no es solamente gasolina y diésel, son una serie de derivados. Por eso hemos explicado aquí tantísimas veces que esta es una civilización de hidrocarburos. Esa es la civilización humana, de hidrocarburos. Todos los combustibles fósiles es lo que principalmente utilizamos. Claro que tenemos siempre la opción, ¿no?, de poder desarrollar otras tecnologías y otras formas de energía alterna, pero usted sabe que eso pues se frena. No es que no tengamos la tecnología, no es que no haya la capacidad, es que no conviene al mercado actualmente energético y al mercado de productos a nivel internacional. La economía mundial, la economía occidental y oriental, toda, punto, toda, depende precisamente de eso, ¿no? Te puede haber 180 grados, todo lo que hay en el planeta depende precisamente de esa economía de uso de hidrocarburos y el petróleo, pues claro, el oro negro se le llama oro negro porque tiene muchísimos usos, hasta médicos, de ahí sacan medicamentos, saca de todo, se utilizan plaguicidas, venenos, todo. Usted no tiene, si usted va a una petroquímica, se da cuenta todo lo que se saca, ¿no?, los subproductos del petróleo, una cosa increíble. Pero bueno, ahí está el mercado más fuerte, más poderoso del mundo. Por eso es que el dólar tiene el poder que tiene, por eso de este commodity se cambió obviamente de la medida del oro y se cambió al petrodólar, y mientras los países de la OPEC apoyen la compra de petróleo a nivel global, ¿no?, con el dólar norteamericano, pues los americanos podrán seguir fabricando los billones de dólares que quieran. Una maquinita que haga dinero por ahí, el Banco de la Reserva lo tire, ¿no?, y el departamento obviamente norteamericano del Tesoro, pues lo certifique. Recuerde que el dólar, realmente, ¿sabía usted?, no es del gobierno. No. Quien fabrica el dólar no es el gobierno de los Estados Unidos. Hombre, claro que no. Los Estados Unidos, el gobierno norteamericano paga unos intereses por usar el dólar. ¿Okay? Recuerde que el Banco de la Reserva Federal no es parte del gobierno federal. Claro que no. Esto, los banqueros de los Estados Unidos, de JP Morgan para abajo, todos los que se reunieron para Rockefeller, toda esa gente se reunieron precisamente para crear el Banco de la Reserva Federal, allá en la isla Jekyll. Y desde entonces pues existe, esta organización que controla los intereses en los Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con esto. Si usted atenta contra el Banco de la Reserva Federal o contra la moneda norteamericana, la moneda del Banco de la Reserva Federal, usted tiene problemas. ¿Qué fue lo que le pasó a Gaddafi? ¿Qué fue lo que le pasó a Hussein? ¿Qué es lo que le va a pasar a unos cuantos más? Irán quiere, obviamente, salirse petrodólares. Recuerde que hablaba hace un momento del estrecho Hormuz, que lo que tiene es una franja, óigame, de 33 kilómetros, lo que se separa las costas de Omán y de Irán, 33 kilómetros. Y por ahí hay, obviamente, un two ways. Unos que van hacia el Golfo Pérsico y otros que bajan. Por ahí no solamente baja petróleo de Irak y de otros países árabes, ¿no?, de los Emiratos, por ahí también baja el petróleo de Irán. Si hacemos un poco de memoria, en la década de los 80, aquella guerra que había entre Hussein y los ayatolas, ¿no?, entre Irán e Irak, ¿no?, en aquel momento ambos países quisieron bloquear el estrecho de Hormuz, pusieron minas, misiles, disparaban misiles, bombardeaban artillería y se hundieron, muchísimos barcos, se atacaron más de 200 buques y se hundieron como alrededor de 55 de estos en aquel estrecho de Hormuz. Y esto fue un acabose y esto afectó el precio del petróleo, el precio de todo en el mundo. Actualmente, Irán ha dicho que si los norteamericanos tratan de bloquear, ¿no?, el transporte de petróleo iraní, obviamente ellos van a hacer todo lo posible porque esto no ocurra, y si eso ocurriese, ellos van a bloquear. La amenaza que ha hecho Irán es que va a bloquear el estrecho de Hormuz.
que de alguna forma o manera, sea con minas, submarinos, hundiendo barcos allí, haciendo lo que fuese, van a bloquear este estrecho. Claro, si esto sucediera, ¿no? O pasase, esto sería una declaración de guerra a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esto no solamente afecta a Estados Unidos, afecta a Europa, afecta a Asia, afecta a terceros, a tantos y tantos países, que esto pues, obviamente sería sumamente complicado. O sea, hay que tener mucho, ¿qué diría yo?, tacto y mucho cuidado con las decisiones que se tomen allí. Esto no es Irak, esto no es Afganistán. Y vengo aquí a aclararle a los amigos para que sepan, ¿no? Aparte que allí pueden haber ataques de drones, que de hecho los barcos que alegadamente habían puesto unas minas que habían estallado, habían dicho, lo mencioné la pasada semana, los japoneses, que fue un vehículo aéreo quien les disparó. Luego dicen los Estados Unidos que eso no es cierto, que eso es desinformación que está dando Japón, etc. Ha habido acusaciones de todas partes, hasta con sus aliados se pelean. Aquí nadie sabe cuál es la falsa bandera realmente detrás de todo esto. Lo que sí sabemos es que, claro, todo esto lleva, o el principio, no hay que ser muy inteligente, es el control de rutas y petróleo, ¿no? Y si hay petróleo, hay gas natural, es control de todo esto, energía, ahí está el poder sobre el mundo se mueve, las ruedas se mueven sobre eso, los aviones vuelan sobre eso, los barcos, todo está ahí. Y por ende, a las grandes multinacionales les interesa, ¿no?, que los países que siguen obviamente o obedecen lo que ellas quieren, pues ejecuten. Me explico. Estados Unidos, para si usted no lo sabía, es una gran multinacional. La primera gran multinacional del mundo se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, esto no es un ataque al Papa, ni nada por el estilo, ni a la religión, ni a la fe cristiana, por amor a Dios. Simple y llanamente es que es la primera multinacional del mundo. Tenía tierras en América, tenía tierras en África, tenía tierras en todas partes del planeta, ¿no es así? Conozca la historia. Es así. Sus iglesias se convertían, ¿qué?, en un salvoconducto para que usted tuviese un refugio. ¿O no era así? Usted buscaba allí refugio, en las iglesias, desde la Edad Media, desde antes de la Edad Media. Y usted se da cuenta que eso sirvió y consiguió y continuó. Dígame usted dónde se metió Carepiña. Carepiña. Noriega, allá en Panamá. Es una iglesia. Y no pudieron entrar las fuerzas especiales a la iglesia. Usted no se acuerde sin ser. Busque. Vamos. Vaya ahí, google. La gente hoy en día lo que hace Google, la gente no lee de libros. Y busque, como decía yo a mis estudiantes de la universidad, ¿qué hizo Noriega? Se metió allí y pidió ¿qué? Pues pidió asilo. Que es lo que se pedía en la iglesia, asilo. Y se le dio el asilo. Y los comandos americanos no pudieron entrar a la iglesia, no pudieron, porque el Vaticano es un estado también, y cada iglesia es una embajada. Entonces, claro, usted tiene los nuncios son los embajadores de la iglesia. El nuncio que está en esta zona, el que está en República Dominicana, que de hecho lo botaron de allí porque era un pedófilo, era un loco sexual, etc. Mi madre, imagínate el nivel que está la pudrición. Pero la realidad es que a Noriega lo sacaron, ¿cómo? Pues utilizando sonido. Armas sónicas. ¿Qué armas sónicas? Le ponían heavy metal, con bocinas gigantescas, porque esto era que un medio de coacción psicológica. O sea, siempre, obviamente, el SICOP, ¿no?, la unidad de guerra psicológica del ejército, pues aplicó eso con Noriega. Y funcionó y Noriega se entregó. Él se entregó. Pues bueno, a lo que voy con todo esto, mi amigo y mi amiga, es que inclusive en la guerra de Irak, añadiendo el tema de Estrecho de Hormuz, ¿no?, dándole información adicional, en la guerra de Irak se utilizó lo que se llamaba The Voice of Allah, ¿no?, la voz de Alá, que era nuevamente un proceso sugestivo, un tipo de utilización de tecnología subliminal, donde usted veía a los comandos y a las tropas, ¿no?, de Irak entregarse, y cuando se entregaban, mire, busque a internet, la gente le gusta YouTube, esas cosas, todavía por ahí debe haber algo, donde usted va a encontrar a las tropas de Saddam Hussein entregándose. ¿Y qué hacían las tropas de Saddam Hussein cuando se entregaban por cientos, por miles? Gritaban USA, George Bush USA, George Bush USA. Vea si es o no es así, elemental. ¿Se da cuenta que sí? O sea, todo esto funciona y busca obviamente la voz de Alá. Busca cómo se usaban todos estos métodos y estas técnicas. Así que estamos ante un mundo donde hay diversidad de armas no letales y de tecnología que está ahí para control de masa. Y pregúntese usted dónde se experimentó y quiénes fueron los conejillos de India, vaya, por aquello de control social, de experimentos sociobiológicos. Pues entre las listas de los grupos que se usaron, claro, estamos los puertorriqueños, y esto obviamente no es ni, como diría yo, ni que usted se ponga paranoico, ni nada de esto, ni cuestión de nacionalismo, porque yo no soy nacionalista, ni paranoico, nada de esto. Yo simplemente estudio las cosas, están los datos, hago el análisis, lo divulgo, y usted pues haga su trabajo y busque más información y despierte al durmiente.
Pues bien, importante aquí señalar, ¿no?, cuando estoy tratando sobre esta situación, es que precisamente, y esto es importante que lo sepamos, si hubiese un problema cerrando este estrecho, ¿no?, y se fuera, como dije, un acto de guerra internacional, es importante que usted sepa que el 70% del precio de la gasolina a nivel mundial se controla precisamente por la subida de precio de petróleo, 70%. Eso es decir, prácticamente, pues ya el mercado internacional completo. El presidente Trump, y ahora yendo a la situación, obviamente, del derribo del RQ-4 Global Hawk, que como dije, lo decomisaron hace años atrás, busca información para ver que sí, pero nuevamente, pues, entró en servicio. Cosas de la vida. Pero bueno, lo que voy con esto. Trump confirmó precisamente en un Twitter, porque sabe que él da conferencias de prensa limitadas, tiene un representante allá en Casablanca que dice las cosas y se va. Trump cuando quiere buscar cámaras las busca, porque Trump vamos a hablar la verdad, aparte de ser egocéntrico o aparte de ser excéntrico, lo que uno quiera, ¿no? Un personaje, ¿no? Trump, no me agrada porque siempre hace un showman, que es lo que es él. Por eso es que se metía a la lucha libre, ese bofetaje y cosas así. Yo, pues, obviamente, puedo tener respeto intelectual por él. Moral menos, y los moralistas religiosos se van con él, y cuando uno ve el expediente se da cuenta, wow, esta gente de verdad que están locos y sin idea, los tienen dormidos. La cosa es que simple y llanamente Trump aparentemente tomó conciencia de lo que iba a hacer. Tiró un Twitter. Recuerda que cuando él sabe manejar muy bien la prensa, le gusta aparecer todos los días en la prensa. Todos los días son, todos los días. Los 7 días de la semana, 365 días del año, bisiestos y no bisiestos, él le gusta estar obviamente ante el foco público, lo que sea, y Internet. Obviamente es el presidente que más exposición pública ha tenido en la historia de los Estados Unidos, ¿ok? El que más. Recuerde que en la época de Kennedy no había los medios actuales que hay, y los anteriores, ni Bill Clinton, no había obviamente toda esta movilidad de Internet y plataformas, así que Trump tiene ahora mismo a su disposición todos los medios internacionales, toda la tecnología que lo dispara, lo puede catapultar obviamente a la atención pública 24/7. Trump confirmó a través de Twitter que quiso atacar a Irán, como represalia obviamente por el derribo, ¿no?, del dron de vigilancia. Y esto lo tiró en Twitter. Vamos a tratar de citar lo que Trump dijo acá en español, vamos a ponerlo acá. Y dijo más o menos: estamos cargados para tomar represalias la noche pasada contra 3 lugares diferentes. Cuando le pregunté al general cuántos morirían, me dijo: señor, 150 personas. 10 minutos antes del ataque lo cancelé. Bueno, derribaron un dron, no mataron a nadie. Obviamente hay que partir de esa premisa. Usted no puede tomar una represalia matando, qué sé yo, a 150 militares o a quienes sea que estén en la base o la unidad antiaérea que le disparó. Porque entonces usted está matando directamente, es un ataque directo, y esto es flagrante violación a cualquier cosa que usted pueda ver, a las leyes internacionales, a lo que pueda haber. Y esto es una declaración de guerra oficial. Recuerde usted que hace años atrás un destructor norteamericano derribó un avión de pasajeros con un misil iraní. Busque información para que vean, murieron 200 y pico de iraníes en ese vuelo. Y nunca hubo represalias de parte de Irán. Digo, en aquel momento Irán no podía enfrentar una guerra contra Estados Unidos. Pero no se llama engaño. Hay gente que dice, no, el ejército iraní, bla, bla, eso es flow. El ejército iraní es mejor que el ejército de Irak que derrotamos. En Afganistán no había ningún ejército. Lo que había eran milicias del Talibán, algunos grupos de Al-Qaeda, y esto pues no era un frente de batalla formal como tal. Si usted sabe de milicia y sabe de estrategia militar, obviamente conocerá cómo era el plan de batalla en Afganistán, y en Irak cómo duró poco, ¿no? Porque obviamente fue una operación de rápido dominio lo que pasó en Irak, y luego pues la resistencia fue la que nos hizo daño. Vietnam es otro foco, otro tipo de guerra. Irán es un país donde la edad media de sus habitantes es de 30 a 31 años. Gente joven, ahí no está lleno de viejos, gente joven. Y de alguna forma o manera todo el mundo tiene que servir en el servicio militar del país. Por otro lado, es una teocracia que está basada obviamente en la Sharia, ¿no? en las creencias del control de la fe maometana sobre la vida, específicamente desde el punto de vista chiita. Es un país que ha desarrollado su propia tecnología y que ha abonado su tecnología de China, tecnología de Rusia y de otros países occidentales también, inclusive de países europeos, para que usted esté al tanto de qué se trata esto. Tiene sus propios drones. O sea, Irán ha fabricado drones que son funcionales y funcionan y lo utilizan para vigilancia también en su frontera y para operaciones que pues, lo que está ocurriendo en Yemen. Irán, para que lo sepa, escanea lo que está pasando allí en Yemen. ¿Ok? ¿Con qué? Con drones, tiene drones Irán también.
La gente que también cree que Irán está desposeído de uso de satélites está equivocado también. Irán tiene submarinos, Irán tiene destructores también, sí, tiene un sinnúmero de lanchas torpederas que dan problemas por el tamaño que tienen, son rápidas, pequeñas, tácticamente son un problema también. Irán obviamente tiene una enorme variedad de misiles. Sí, Trump dice que lo hizo porque no era equitativo matar personas vis a vis esto, ¿no? Yo creo que obviamente usó un buen criterio en algún momento de su vida porque nadie es malo totalmente. Yo no creo que ese señor sea malo, ese señor simplemente es lo que es, ¿no? El resultado de una forma de vida que tiene y lo que le enseñaron. Tal vez sus asesores sí le dijeron, mire, señor presidente, oiga lo siguiente, y escúcheme usted ahora. Señor presidente, en estos momentos tenemos a Abraham Lincoln allí, tenemos hasta el otro portaaviones, tenemos un grupo de batalla acá, tenemos unos aviones en este punto, tenemos unos militares que hemos llevado, unos infantes de marina en este otro, tenemos unas bases allá, tenemos bases en Kuwait, tenemos bases en Dubái, tenemos fuerzas que están en estas áreas en Arabia Saudí, estas son nuestras posiciones ahora mismo en la zona. Un ataque, las fuerzas iraníes están actualmente bajo alerta. Todas están con bandera roja, todas, oiga bien. Irán, ¿usted cree que están allá, qué sé yo, comiendo dátiles? No se me llama eso. O humus, no. Todas las fuerzas iraníes están actualmente en alerta, es lo primero que le dijeron. Todas sus baterías de misiles están en alerta, toda su aviación está en alerta. Toda su marina está en alerta y está ahí. La marina de Irán no está por allá, por Nigeria, ni está por el mar meridional de China. Toda su fuerza está concentrada aquí. Toda. ¿Entendió bien, mi amigo? Toda su fuerza está aquí. Nuestra fuerza no está aquí. Vamos a hablar como es, con propiedad. El grueso de las fuerzas militares norteamericanas, aquí no tenemos ni un décimo de nuestra fuerza. Ni un décimo, menos de eso. Menos de eso. Un pequeño por ciento de nuestra fuerza aquí, en estos momentos. Todas nuestras instalaciones, oiga bien. Todas nuestras instalaciones están a tiro. ¿Por qué? Irán ha desarrollado misiles de corto, medio y largo alcance. No uno, tiene variedades de ellos. Todas nuestras fuerzas, nuestras bases e instalaciones aquí están a tiro. Todas. Mientras tenemos una reducida unidad de ataque. Esta unidad de ataque está para que hemos puesto aquí, señor presidente. Oiga bien, esto es mi pensar. Desde el punto de vista, obviamente, estratégico acá. No tiene que ser necesariamente así, pero parece lógico. No vaya a creer que fue que yo estaba allí o algo así. Vamos a sacar las distancias. Simplemente una suposición mía, una especulación. Hago la salvedad porque es la realidad. Nuestras fuerzas están aquí para simplemente impedir que se le evite el paso a los cargueros de petróleo, ¿no? Y para hacer una presencia militar aquí, que es lo que hacemos, una presencia militar, es una presión psicológica. Pero nuestros grupos de combate aquí no igualan a la cantidad de unidades que tiene esta gente en este lugar y la cantidad de fuego, de firepower, se llama firepower, que tienen aquí. Así que si en estos momentos atacamos a Irán, va a haber una represalia inmediata y ellos tienen todo aquí, lo que obviamente va a comprometer todas nuestras unidades aquí, vamos a tener bajas, una gran cantidad de bajas, y lo que transportamos acá, grupos de combate, está en la semana. Obviamente habrá represalias contra Arabia Saudita tendrá que responder, la situación de Yemen se va a poner peor, Israel va a tener que entrar en algún momento en combate, Israel empezará a bombardear también unidades de Quds, de las fuerzas especiales que hay en Siria, y tenemos un conflicto grande. Y ahí no se puede olvidar a Rusia, que tiene unidades allá en Siria, y Rusia es amigo muy cercano de Irán, al igual que China. Así que las implicaciones podrían ser muchas más. Por ende, yo creo que el presidente fue sensato y dio la orden 10 minutos antes de comenzar las hostilidades, cese y desiste. Si usted hace memoria, recuerda, ¿no?, cuando Barack Hussein Obama era presidente y se acusó al gobierno de Assad en Siria de usar armas químicas. Recuerda ese incidente. En aquel momento todavía los rusos no estaban allí. En aquel momento Vladimir Putin y Assad pues reclaman precisamente el acuerdo que había de mutua cooperación y de mutua protección entre Siria y la Federación Rusa, que venía de la época del padre Assad, de la época de la Unión Soviética, y comienzan las operaciones rusas allí, y Vladimir Putin precisamente indica y le dice a los Estados Unidos que no, que ellos van a estar allí, que esto podía llevar a otro tipo de incidente. ¿Qué hizo Barack Hussein Obama, que tenía ya la flota norteamericana en el Mediterráneo frente a las costas de Siria para comenzar un ataque? Sí, busque memoria, busque ahí las publicaciones de aquel momento, vaya a la hemeroteca de la universidad, pero use la computadora acá. Pues, ¿qué hizo? Cese y desista. Le dio vuelta atrás a los barcos norteamericanos, sus portaaviones, y se retiró y no atacó a Siria, porque esto implicaba que un conflicto más grande, un conflicto que nadie quiere una tercera guerra mundial.
Pero lamentablemente, poco a poco los intereses nos llevan ¿a qué? A colisionar. Y me explico para que usted entienda el porqué del porqué. Es que simplemente este es un planeta, ¿verdad?, con recursos limitados y sigue aumentando la población mundial. Ya vamos a llegar a 8.000 millones. La economía china sigue expandiéndose y también tiene exigencias territoriales. La economía rusa sigue expandiéndose y siendo Rusia el país con más territorio y después China tiene más territorio que Estados Unidos, obviamente, al igual que Rusia. Pues ambas potencias exigen terrenos, más territorio, sea oceánico, sea terrestre, sean islas. Por lo mismo, en esos reclamos territoriales tiene usted también a Rusia, que sigue obviamente buscando de qué manera o forma se apropia nuevamente de Ucrania y puede fortalecer sus fronteras vis a vis a la OTAN y los países que están más allá de Europa Oriental, que antes estaba bajo el control de la antigua Unión Soviética. Como ambas potencias quieren seguir su crecimiento económico, ya lamentablemente ese espacio está tomado por los Estados Unidos, que es el imperio del siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, y de sus aliados económicos en la globalización, el G7. O sea, aquí hay un choque y a la misma vez un impasse entre ese otro bloque, ¿no? Y ahí está el grupo Manchuria, y está obviamente el grupo de los países de Eurasia, que están los rusos, etcétera. O sea, todo eso está en confrontación. Y no hay más espacio. ¿Qué pasa? Una opción que se barajea, y lo menciono acá para que usted vea que hay algo más, obviamente es la carrera espacial. Irnos fuera del planeta y tener nuestros reclamos fuera del planeta. Se supone que la Luna no se puede reclamar, y lo he explicado aquí, hay acuerdos internacionales, igual que el Polo Sur, nada de eso, eso lo hablamos la semana pasada. Obviamente, Antártida usted no puede ir a reclamar, según los acuerdos internacionales, pero ¿quién garantiza eso a la larga? Nadie lo garantiza, nadie lo sabe realmente qué va a pasar más adelante, dependiendo cómo se mantenga el equilibrio y el balance internacional. Y obviamente las cosas que están aquí comprometidas. Y si los aliados de hoy van a ser los aliados de mañana. Porque la historia, ¿no? La experiencia histórica nos dice que no es así. Los aliados cambian de acuerdo a sus conveniencias. No a las ideologías, a las conveniencias de unos países, a las inconveniencias de unos intereses particulares. Es decir, aquí hay inmensidad y una gran cantidad de transnacionales y multinacionales que están en competencia. Las del bloque oriental y las del bloque occidental. Y todos nosotros pues estamos... Puerto Rico, pues claro, como un apéndice de la economía norteamericana, pues definitivamente pues, está conectado en todo ese mare magnum económico de los Estados Unidos. Pero estamos definitivamente desconectados de la influencia de ese otro bloque económico. Y aquí estamos en un pulseo de fuerza. Pues en un espacio finito y limitado como es este planeta Tierra, están las superpotencias viendo a ver quién crece más, quién controla más, ¿eh? Y quién definitivamente define, ¿no?, el poder o los poderes sobre este planeta y cómo se va nuevamente a realinear o reorganizar la comunidad internacional, bajo qué tipo de influencia económica o bajo qué tipo de control. No es fácil. Y como no cabemos más, pues es inevitable, oiga, inevitable, la confrontación y la colisión. ¿Cómo podemos aprender a subsistir unos con otros? ¿Cómo podríamos llegar, ¿no?, a una mentalidad de armonía y de tolerancia? Muy difícil. En la historia de la humanidad eso nunca ha pasado. Los 6.000 años de historia de la humanidad lo que se demuestra es la guerra, la intolerancia, ¿no?, el racismo por un lado, el etnocentrismo de unos pueblos, la imposición religiosa, la imposición cultural, etcétera. Lo hemos visto a través de la historia de la humanidad, ha hecho un vistazo, ¿no?, a través de las edades, y lo va a ver de esa manera. Así que no hemos aprendido nada. Nada, los 6.000 años de historia, y si vamos al neolítico y vamos a anterior, a los primeros grupos humanos y sociedades humanas, vamos a dar cuenta que tampoco, que se mataban unos entre otros, y que siempre ha sido lamentablemente nuestra naturaleza, sí, mi amigo, nuestra naturaleza. Ahí está la evidencia arqueológica, que así lo demuestra, y mucho más, y las crónicas, cuando ya hubo obviamente historia, la historia, recuerde, que se define desde la escritura hacia acá, antes de que existiese la escritura hacia allá. Lo que habían eran petroglifos, lo que habían era pintura rupestre, etcétera. No visto, se llama prehistoria. Así que estamos ante eso. ¿Qué va a pasar? Bueno, por no tocar tal vez los mitos de la Atlántida y tantas otras cosas de otras civilizaciones perdidas, para no entrar en ese tema profundo, difícil, oscuro, planteando lo que se acepta y conocemos de historia en la actualidad, pues la experiencia nuestra ha sido que no se ha podido. Ahora tenemos la capacidad de borrarnos de la faz de la Tierra, destruirlo todo, acabar con la civilización y acabar con lo que no es la civilización también, ¿no?, con flora, fauna, con todo, con la vida en el planeta, con la biosfera, acabar sobre la litosfera lo que hay, acabar con la vida. Tenemos la capacidad, claro que la tenemos, miles de veces, hacerlo miles y miles de veces, de la cantidad de todo tipo de armas de destrucción masiva, armas químicas, ¿no?, armas biológicas,
armas nucleares y otras variantes de armas. O sea, la lista de armamentos que existen en la actualidad es increíble, y los armamentos obviamente secretos, ¿no? Las armas, como dicen, de juicio final, van de todo tipo de armamentos, pulso electromagnético, armas de partículas, ¿no? Y las guerras cibernéticas, y todo se controla por inteligencia artificial y computadora. Definitivamente el hackeo es una de las armas más importantes, y eso se sigue continuamente recalcando. Eso es un peligro enorme. Cuando regresemos vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de lo que está pasando, adición a todos estos temas que yo traigo, ¿no? Y de la búsqueda de la vida fuera del planeta Tierra, los planetas que ahora se discuten que tengan posibilidad de vida, desde Próxima B hasta, obviamente, los planetas encontrados en T-Garden, allá B y C, y muchas cosas más de lo que pueda haber tras ese velo de oscuridad en el tiempo y el espacio. Regresamos un momento y te digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.